Muy buenas noches y bendiciones para todos ustedes, amada familia de vida abundante. Doy gracias a Dios por este hermoso privilegio de estar nuevamente aquí frente a ustedes. Esta noche Dios me permite compartir con ustedes un devocional más para la honra y gloria de su nombre. Vamos a pedir la dirección de Él antes de entrar en nuestro devocional. Amado Padre que estás en gloria, soberano Dios, te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones, Señor, por el deseo que pones en nuestro corazón de poder compartir con nuestros hermanos esta noche estas palabras, Señor, este mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Te agradecemos, Padre Celestial, y te rogamos por todas aquellas familias, aquellos hermanos, Señor, que con corazón dispuesto vienen delante de ti, Padre, para recibir este alimento espiritual. Te agradecemos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, y te pedimos, Señor, tu respaldo y tu dirección para estas mensajes que tú nos vas a dar esta noche. Te alabamos y te bendecimos. Amén y amén. Me siento sumamente emocionado y al mismo tiempo muy impresionado porque Dios tiene el control de todo. Y lo digo así porque escuchamos desde el domingo pasado a nuestro hermano Alejandro y miramos cómo es que Dios lo está usando a él de una manera muy especial al poner en sus labios palabras que nos llenan de ánimo, que nos llenan de fortaleza para seguir perseverando en estos caminos tortuosos, pero con la ayuda de Dios vamos hacia la victoria. Y lo digo que me siento muy impresionado y muy emocionado, hermanos, porque el lunes pasado escuchamos de la voz del hermano lo que el Señor nos trajo y expuso ahí su mensaje con un tema que es muy importante, y lo decía yo en un comentario sobre esta palabra tan corta, tan pequeña, solo 2 letras, pero que tiene un gran significado en la vida del creyente. Es la fe. Y va a parecer repetitivo, pero les comento en mis lecturas devocionales, siempre busco algo que me anime y que me dé fuerza para seguir. Y entonces, teniendo una lectura en el libro de la Carta a los Romanos, encontré una referencia que me remite hasta el libro del profeta Habacuc. Y es en el capítulo 2, verso 4, creo, sí, verso 4, en donde está esta frase que muchos conocemos cuando leemos al apóstol Pablo. El profeta Habacuc, en ¿cómo se llama? Un oráculo, en un mensaje que él tiene para el pueblo judío, deja esta frase: mas el justo por la fe vivirá. Entonces, como les digo, pues parecería repetitivo lo que nosotros estamos, pero Dios quiere tal vez, hermanos, que nosotros tengamos presente, como dice la palabra de Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que nosotros tengamos esa plena confianza en nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que Él tiene el control de todo, y es a base de la fe, como decía nuestro hermano el lunes pasado, que tener nuestra mente puesta en Jesús, nuestra fe puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, decía nuestro hermano, y así dice la palabra. Entonces, hermanos, esto es lo que
me llena de mucha emoción y me impresiona bastante porque veo que Dios está hablando a su iglesia que debemos estar fuertes, pues. Nuestra fe tiene que estar firme en estos momentos en que para algunas personas hay mucha incertidumbre, hay mucho desasosiego, no hay paz para aquellas personas que no tienen el conocimiento de los planes de Dios para el mundo, sino que viven el día a día pensando en los afanes que representa amanecer y luchar por una ganancia material. Pero como dice la palabra de Dios, hay que buscar primero el reino y su justicia, el reino de Dios y su justicia, que lo demás viene por añadidura. Y es así, hermanos, como tenía pues yo ya ordenado mi devocional precisamente con esto. Pero siempre en mis lecturas devocionales me vuelvo a encontrar con esta palabra. Y aunque no está muy descrita, pero quiero que me acompañen a buscar en nuestras Biblias, hermanos, en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 7, versos 24 al 30. Dice la palabra del Señor así, Marcos 7, 24 al 30. Dice, levantándose ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia, de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, por la que dijo la mujer, ve, el demonio ha salido de tu hija. El verso 30 dice, y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Padre, gracias te damos, Señor, por tu inmensa misericordia. Te ruego, Padre Santo, que lo que tú has puesto en mi mente, Señor, y que voy a exponer con mis labios, sea de mucha bendición para los hermanos, que esta noche están atentos a lo que nosotros estamos exponiendo. Te ruego, Padre Santo, que bendigas tu santa palabra, que la respalde, Señor, y que ella, Señor, tu santa palabra, cumpla este cometido para el cual tú la envías. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Esta noche, hermanos, podríamos titular este devocional La fe de los gentiles, o cambiándole esta conjunción, creo, por la fe en los gentiles, o la fe de los gentiles. Cualquiera de los dos títulos está acorde a lo que esta noche vamos a exponer. El caso está, hermanos, en el contexto histórico. Miramos que el Señor, en su recorrido, como en su faceta de hombre, Él sufría todo lo que sufrimos nosotros. Cansancio, hambre, calor, frío, eso lo padecía nuestro Señor. Aunque sus atributos como Dios no los dejaba por un lado, pues porque cuando había necesidad urgente, Él hacía uso de estos atributos.
los milagros y las maravillas que hizo nuestro Señor Jesucristo en su ministerio terrenal están ahí. Y son innumerables los testigos que recibieron esta bendición. Entonces, esta noche, hermanos, se presenta el caso de una mujer que interrumpió aquel momento de descanso de nuestro Señor. Porque dice el versículo 24, levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Estas dos ciudades ya son muy mencionadas dentro de la historia bíblica, porque son unas ciudades que están al norte de Galilea, Tiro y Sidón. Pero recuerden ustedes que aunque había un gran número de israelitas, o sea, judíos, viviendo en estas ciudades, estas también eran habitadas por muchos gentiles, o sea, no judíos. Especialmente esta mujer que, según describe la Biblia, era sirofenicia, era una griega sirofenicia. Como saben ustedes, ellos pues no tenían el acceso a este privilegio que tenían los judíos, porque la palabra de Dios sabemos perfectamente, y Mateo nos lo recuerda, que el Señor a lo suyo vino, o sea, a rescatar, a abrirle los ojos al pueblo judío, que el Mesías, o sea, el Cristo, el enviado de Dios, estaba dentro de ellos. Y para ellos era la instrucción que traía directamente el Señor. Pero el Señor ya había cobrado cierto renombre, cierta fama en estas regiones por los milagros que se habían realizado, incluso en no judíos, pues, ¿verdad? Y hay unos ejemplos bien claros, aquel centurión que creo que un pariente del centurión fue el que recibió su hijo, recibió una sanidad. Tenemos también el ejemplo de sanidades y expulsión de demonios en personas que no eran de la raza étnica de los judíos, ¿verdad? Total de que esta mujer tenía un problema en su hogar. Su hija estaba poseída por un demonio. Al escuchar que el Señor había llegado ahí a este lugar, ella acudió al encuentro con el Señor a exponerle su problema, a exponerle esta situación tan triste, tan lamentable, que se podría convertir en una situación trágica. Su hija estaba endemoniada. Sabemos perfectamente, hermanos, que los discípulos del Señor no les gustaba relacionarse con los gentiles. Máxime cuando se sabía, en el caso de esta mujer sirofenicia, era un pueblo idólatra. Ellos, y politeístas, pues ellos acudían en sus momentos de aflicción, acudían a sus dioses. Si recibían la bendición y si recibían la respuesta de sus dioses, pues ahí se quedaban, ¿verdad? No sé si positiva o negativa la respuesta de sus dioses, pero ellos estaban. Pero sabiendo de la fama de nuestro Señor Jesucristo, esta mujer acude al Señor y le dice, según el verso 26, la mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Aquí quiero hacer un paréntesis, hermanos. El Señor, en su posición como Mesías, como enviado al pueblo judío, le hace esta aclaración o le presenta esta situación.
le dice el Señor. Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esta metáfora, hermanos, que nos presenta el Señor aquí, al ilustrar a los gentiles como perrillos, fíjese que está usando esta palabra, que más que todo se la está dando como que si fueran unas mascotas, y no como lo hacían los judíos cuando se dirigían a los no judíos, a los gentiles. Porque a ellos, los judíos, los nombraban perros sarnosos. ¿Y qué significa esto? De que eran despreciables. Los gentiles no tenían que estar dentro del círculo de acción de los judíos, sino que ellos eran unos. Pero el Señor, en una forma amorosa, le dice a la sirofenicia que no era lícito, pues, que el alimento que estaba preparado para los hijos se lo dieran a los judíos. Pero aquí es, hermanos, donde nosotros podemos ver, podríamos decirlo en tres divisiones. Primero, la preparación del cambio. La preparación del cambio es la disposición de la mujer de buscar al Señor. Eso es muy importante. La búsqueda incesante o constante de la presencia de Dios en nuestras vidas debe ser así. Esta mujer no sé cuánto recorrió para poder encontrar al Señor, pero ya había una disposición de cambio de manera de vivir, una disposición de su fe. Tal vez ella ya estaba cansada de dirigirse a ídolos, a dioses de madera, de piedra, y ellos no le contestaban. Ellos no respondían a su clamor y no respondían a sus ruegos. Pero llegó con el Dios Todopoderoso, con nuestro Señor Jesucristo. Y aunque se vio de una manera especial, apartada o separada, porque cuando el Señor le presenta esta metáfora del alimento para los hijos y que no era para los perrillos, ahí interviene la fe de aquella mujer sirofenicia. Y es que cuando nosotros llegamos con el corazón abierto, hermanos, perdonen la expresión, cuando llegamos a Dios, que mire nuestro interior, que vea nuestro dolor, que vea que estamos sufriendo, que estamos afligidos, cuando nos exponemos a Él en una forma transparente, es cuando Él obra en su misericordia, porque nos humillamos delante de Él. Según la Crónica 7:14, es muy claro. Si se humillare mi pueblo. Cuando nosotros vamos así, hermanos, es tan importante esta condición para conmover al Señor. Y la mujer le da esta respuesta y digo yo, qué lindo esto, hermanos, cuando Dios nos permite que le hablemos así como habló aquella mujer. Respondiendo, ella le dijo, sí, Señor. El reconocimiento que quien estaba enfrente de ella era Dios todo soberano. Era Cristo Jesús, en quien ella miraba el consuelo, la respuesta inmediata a su dolor. Y ahí con fe le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa, fíjense ustedes, hermanos, esa condición, esa posición, aún los perrillos debajo de la mesa reciben y comen de las migajas de los hijos. ¡Qué maravilloso, hermanos! ¡Qué maravilloso! En realidad, que Dios vea esta condición, esta posición,
esta actitud de aquella hermana. Como quien dice, a mí no me importa cómo me vas a dar tu bendición. A mí no me importa cómo voy a recibir de ti esta sanidad. Yo solo vengo delante de ti, Padre, para que sanes a mi hija. Sánala, Señor. Sánala porque creo y confío en ti. Esto es, hermanos, lo que esta noche vengo yo a poner delante de ustedes. Con nuestra actitud humilde, con nuestra actitud sencilla, hermanos, humilde delante de Dios, conmovemos al Señor y Él obra en su misericordia infinita inmediatamente. Al Señor no cabe duda que esto le causó cierta conmoción. Y entonces le dijo Él a aquella mujer, por esta palabra, por lo que tú has dicho, por lo que tú has hecho, cómo te has manifestado, cómo has llegado a mí, por esta palabra, ve. Ya el Señor estaba asegurando que aquella niña, aquella señorita, estaba siendo sanada. El demonio ha salido de tu hija. ¿Qué otro caso recordamos que el Señor a la distancia haga estas sanidades? Solo la omnipresencia y la omnipotencia de Dios. Solo esto, hermanos. La omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia de Dios pueden hacer estos milagros. Y porque acudimos a un Dios vivo, porque acudimos a un Dios que oye, a un Dios que ve nuestra aflicción. Aquella mujer, hermanos, se retiró, dice, y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. ¡Qué maravilloso! Qué maravilloso, hermanos, saber que Dios va a dar respuesta a cuanto le pidamos. Hay que saber pedir bien, hermanos. Aquella mujer no se acercó tronándole los dedos al Señor. Aquella mujer llegó humildemente reconociendo a su Señor. Sí, Señor, yo sé que tú vas a hacer la obra en mí. Yo sé que vas a hacer la obra en la enfermedad de mi hermana. Yo sé que vas a hacer la obra en el hermano que está en el hospital ahorita. Yo sé que vas a hacer la obra de restauración, de regeneración en los hermanos que estén padeciendo alguna deficiencia, alguna dolencia física o espiritual. Yo espero, hermanos, yo espero que esta noche el Señor haya hablado a sus vidas. Con fe todo es posible. Con fe todo es posible. Que el Señor los bendiga, que el Señor les guarde y, como les digo, doblando nuestras rodillas diariamente, sabremos que el Señor, estamos bajo el amparo de Él y Él está con nosotros atendiendo nuestras súplicas y nuestras peticiones. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde y nos vemos en una futura oportunidad. Amén.